Una ráfaga de disparos rozó la cabeza de Álvaro Fernández Moreno a escasos 2 metros. Se pegó al bloque de hormigón, sintiendo la adrenalina recorrerle las venas. 20 años en seguridad le habían curtido los nervios, pero un presentimiento de desastre le había perseguido toda la semana. Segundo, informe de la situación. Gruñó por la radio el capitán Sánchez, al mando del grupo. 3 en el almacén, 1 junto al camión. Preparando un incendio, respondió Álvaro, asomándose un instante. Los traficantes de billetes falsos siempre actuaban igual, destruir las pruebas al menor indicio de fracaso. Pero hoy algo había ido mal desde el principio. Una emboscada demasiado fácil, movimientos demasiado obvios. Cuidado, podría ser una trampa. Gritó por la radio. Un fogonazo iluminó la zona industrial con más intensidad que la luz del día. Un artefacto explosivo casero voló el almacén y parte de las construcciones cercanas. La onda expansiva arrojó a Álvaro al asfalto, cubriéndolo de escombros de hormigón y metal. Zumbido en los oídos. Un dolor agudo en la cadera derecha. El segundo está herido. Gritó uno de sus compañeros. Álvaro intentó levantarse, pero la pierna le desobedecía. Un trozo de metal del tamaño de un puño infantil le sobresalía del músculo, una mancha oscura se extendía por los pantalones. ¿Han llamado a una ambulancia?, preguntó. Ya viene. Aguanta, Álvaro, llegó corriendo el teniente García. La oficina está destrozada, hemos detenido a 3, uno se lo llevó la explosión. En la ambulancia, Álvaro marcó el número de su mujer. Largas llamadas. Extraño, Victoria siempre contestaba al instante, el teléfono siempre a mano. Finalmente, una voz familiar. ¿Aló? Álvaro, ¿por qué llamas tan tarde? Victoria, un pequeño incidente en el trabajo. Estoy herido, me llevan al hospital central. Una pausa. Demasiado larga para una mujer que acababa de enterarse de que su marido estaba herido. ¿En serio? Dios mío. ¿A qué hospital? Voy para allá ahora mismo. Al central, en la calle Mayor. No te preocupes demasiado, los médicos dicen que es una tontería. Voy enseguida. Pero en su voz no había el pánico que él esperaba de su mujer. Más bien, irritación por la llamada inesperada. Como si él le hubiera interrumpido algo importante. La operación fue rápida, los cirujanos tenían mucha experiencia en la extracción de metralla. Le dieron 23 puntos, le prohibieron hacer esfuerzos durante 2 semanas y le recetaron analgésicos. En la sala de postoperatorio, Álvaro reflexionaba sobre los días previos a la operación. Victoria se había vuelto distraída. Parecía estar en casa, se ocupaba de los niños, pero como si estuviera en las nubes. Ahora dejaba el teléfono boca abajo, algo que antes nunca hacía. Y había empezado a maquillarse con más cuidado antes de ir al trabajo y a tardar más en elegir la ropa. Llegó el día siguiente. Un grupo de compañeros fue a visitar al herido, Álvaro se enteró de los detalles de la operación. El almacén con el dinero falso era solo un punto de transbordo, la producción principal estaba en otro lugar. Y la explosión fue una diversión planeada para destruir las pruebas y ganar tiempo para la evacuación de la imprenta principal. Álvaro, ¿cómo te encuentras?, preguntó el capitán Sánchez. Bien. ¿Cuándo puedo volver al servicio? Dentro de 1 semana para tareas ligeras. Dentro de 2, a pleno rendimiento. Papá, ¿cómo estás? Marina irrumpió en la habitación, seguida de Daniel, que iba tras ella. Vivo y coleando. Solo un rasguño. Su hija examinó críticamente su pierna vendada. Un rasguño del tamaño de un puño. Mamá dijo que vendría más tarde, que una presentación se había alargado hasta muy tarde. ¿Algo tan importante?, se sorprendió Álvaro. Ella siempre está corriendo de un lado para otro. Refunfuñó Marina con la típica actitud de adolescente. Clientes, socios, nuevos proyectos. Y llega a casa cansada y enfadada. Daniel callaba, pero Álvaro notó cómo el niño apretaba los labios, una clara señal de enfado. ¿Qué pasa, pequeño? Mamá ya no juega conmigo por las noches, dijo en voz baja el niño de 8 años. Dice que está muy cansada del trabajo. Y no me lee por la noche. Solo mira el teléfono. Qué extraño. Victoria siempre encontraba tiempo para los niños, incluso en sus épocas más ocupadas. La agencia Vector Publicidad llevaba 5 años generando ingresos estables,
pero ella nunca permitía que el trabajo absorbiera por completo el tiempo familiar. Y además, se ha vuelto muy nerviosa, añadió Marina. La semana pasada me gritó durante media hora porque dejé los libros de texto sobre la mesa del salón. Papá, ¿es verdad que mataste a unos delincuentes? Preguntó Daniel, cambiando de tema de inmediato a algo más interesante para un niño de su edad. No los maté, sino que ayudé a detenerlos. No somos bandidos, hijo. Nuestra misión es proteger al país de los estafadores. Marina puso los ojos en blanco. Dani, papá trabaja en seguridad económica, no en un comando especial. Él trabaja con documentos y ordenadores. Pero si tiene una pistola. Sí, la tiene, pero dispara muy pocas veces. La mayoría de los problemas se resuelven de forma pacífica. Los niños estuvieron hablando con él hora y media, contándole cosas del colegio, de sus amigos y de sus planes para el fin de semana. Marina sacó un sobresaliente en lengua por una redacción sobre los valores familiares. Daniel aprendió a montar en bicicleta sin ruedines. Todo como siempre, pero Álvaro no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo había cambiado radicalmente en el ambiente familiar. Victoria apareció a las 8 de la tarde. Elegante, con un nuevo y caro vestido azul marino que él no había visto antes. El peinado era más sofisticado de lo habitual y el maquillaje, más intenso. Perdona, cariño, la presentación con los inversores potenciales se alargó hasta la noche, dijo ella, inclinándose para besarlo. ¿Cómo te encuentras? ¿Mucho dolor? Soportable. Los médicos dicen que sanaré pronto. ¿Y cómo fue la presentación? Genial. Parece que vamos a firmar un gran contrato para la promoción integral de toda una cadena de gimnasios. Un sector muy prometedor. Gimnasios. A Victoria nunca le había interesado especialmente el deporte, prefería trabajar con restaurantes y salones de belleza. Eso es estupendo. Los niños dicen que te quedas más tiempo en el trabajo. Este nuevo proyecto requiere una dedicación total. Ya sabes cómo son los clientes importantes, quieren ver resultados. Él lo entendía. Pero en sus ojos había algo nuevo, una vitalidad especial que hacía tiempo que no veía. Y parecía tener prisa por terminar la conversación. Siguieron hablando de cosas cotidianas. Victoria hablaba de su trabajo con demasiado detalle, como si hubiera preparado un discurso de antemano. Y no sacó el teléfono del bolso, antes siempre revisaba los mensajes y las redes sociales. ¿Te dan el alta mañana? Pasado mañana por la mañana. Quieren observarme un día más para asegurarse de que no hay complicaciones. Bien. Tengo que irme, mañana tengo una reunión importante con un nuevo cliente de esa cadena. Se fue rápidamente, casi con prisa. En la puerta se giró y le hizo un gesto con la mano, pero su mirada ya se deslizaba más allá de su marido, hacia el teléfono que llevaba en el bolso. Álvaro se quedó solo en la habitación y trató de entender qué le preocupaba. Su mujer siempre había sido una mujer de negocios activa, el trabajo le quitaba mucho tiempo y esfuerzo. Pero ahora algo había cambiado radicalmente en su forma de comportarse, de hablar, incluso de vestir. Quizás solo es paranoia después de la herida y la anestesia. El cerebro busca problemas donde no los hay. Al día siguiente, los niños volvieron, esta vez con la abuela, Dolores, la madre de Victoria. Daniel trajo un nuevo dibujo, papá, con uniforme, persiguiendo a unos delincuentes armados. Álvaro, ¿cómo te encuentras? Preguntó la suegra, sentándose en una silla junto a la cama. Bien, Dolores. Pronto estaré en casa. Me alegro. Es que Victoria está muy preocupada. Ayer llamé 3 veces para preguntarle si necesitaba ayuda con los niños. Qué extraño. Victoria no había mencionado las llamadas de su madre. Mamá volvió tarde a casa ayer, dijo el hijo menor, de pasada. Me levanté a beber agua a las 11 de la noche y su coche no estaba en el garaje. No apareció hasta las 12. Probablemente fue a casa de algún compañero a hablar del proyecto, supuso Álvaro. No, pregunté esta mañana a quien había ido a ver. Ella dijo que no había ido a ningún sitio, que se había quedado en casa toda la tarde después de irse de tu casa. Pero seguro que no estaba el coche, lo vi desde la ventana. Marina levantó la cabeza del libro. Daniel, no seas chivato con mamá. No soy un chivato. Simplemente no entiendo por qué ha mentido. Álvaro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quizás fue a una tienda abierta 24 horas o a la farmacia,
dijo, más para sí mismo. ¿A medianoche? Se sorprendió su suegra. Hora extraña para ir de compras. Álvaro pasó el resto del día sumido en inquietantes reflexiones. Para la noche, se convenció de que todo eran coincidencias y malentendidos. El día del alta, llamó a su mujer por la mañana. Victoria, me dan el alta esta tarde después de comer. ¿Vienes a buscarme? Claro. ¿Aproximadamente a qué hora? El médico dijo que después de las 2. Me dirán la hora exacta a la hora de comer. Perfecto, me libero de todo y voy para allá. A las 2 en punto, el médico le permitió vestirse e irse a casa. Álvaro llamó a Victoria. Listo. Ya tengo los papeles, puedes venir. Álvaro, perdona. De repente me ha surgido una presentación urgente, no puedo despegarme. Coge un taxi. Bueno, no hay problema. Te quiero mucho hasta esta noche. Estaba a punto de colgar cuando escuchó al fondo risas masculinas y música rítmica. No parecía el ambiente adecuado para una presentación a inversores serios. Victoria, ¿dónde estás ahora? En la sala de juntas de la oficina, claro. Ay, perdona, me llaman, hablamos en casa. Se cortó la llamada. Álvaro dejó el teléfono lentamente y miró pensativo por la ventana de la habitación. 15 años de matrimonio. 2 hijos. Proyectos y sueños en común. Creía conocer a su mujer como la palma de su mano. Parecía que se equivocaba. En casa, Álvaro notó inmediatamente un cambio en el ambiente. Victoria se movía nerviosa por la cocina, haciendo mucho ruido con los cacharros, pero tarareando una melodía ligera que él no reconoció. Antes cocinaba en silencio o con música clásica. ¿Cómo va la pierna?, preguntó ella sin volverse de la cocina. Bien, se está curando. El médico dijo que debo cuidarme una semana más. Bien. La cena estará lista en media hora. Lo dijo secamente. Con frialdad. Como si estuviera hablando con un pariente lejano, no con su marido. Daniel salió corriendo de su habitación y abrazó con cuidado el brazo de su padre. Papá, ¿ya no vas a perseguir a los delincuentes? Sí, pero tendré más cuidado. Y mamá le dijo a la tía Silvia por teléfono que podrías cambiar de trabajo a uno más tranquilo. Álvaro se sorprendió. Él y Victoria nunca habían hablado de cambiar de trabajo o de carrera. ¿Cuándo dijo eso mamá? Hace poco, cuando llamó la tía Silvia. Estaba haciendo los deberes en la mesa y mamá decía que tu trabajo es peligroso y que ya es hora de pensar en la familia. Silvia es amiga de Victoria desde la universidad, trabaja como psicóloga en una clínica privada. Es extraño que su mujer hable de sus planes profesionales con otras personas sin hablarlo primero con él. Marina salió de su habitación con una expresión de enfado. Papá, ¿por qué mamá está tan nerviosa? Me grita por cualquier tontería. Marina, no hables así de mamá. Pero es verdad. Anteayer olvidé recoger los libros de la mesa del salón y estuvo 20 minutos dándome una charla sobre el desorden y la irresponsabilidad. Y ayer me gritó porque estuve demasiado tiempo hablando por teléfono con mi amiga. Victoria siempre había sido paciente con los niños. Podía enfadarse o levantar un poco la voz, pero nunca les daba largas reprimendas por cosas sin importancia. Durante la cena, Victoria volvió a hablar de su trabajo. Con demasiado detalle y demasiado entusiasmo. Hoy hemos firmado un precontrato con una cadena de gimnasios. Un proyecto muy prometedor. Tendré que trabajar a fondo en su estrategia de marketing, estudiar el público objetivo, analizar a la competencia. Eso es genial, dijo Álvaro. ¿Cuántos gimnasios hay en la cadena? 5, no, 6. Por toda la ciudad. Una pequeña pausa. Normalmente, Victoria conocía esos detalles de memoria antes de firmar un contrato. ¿Y qué tipo de gimnasios son? ¿En qué se especializan? Premios. Con entrenadores personales, zonas de spa, piscinas. La cadena se llama Atlas. Una empresa muy seria. Daniel levantó la cabeza de su plato. Papá, mamá ya no me compra helados ni Kinder Sorpresa en la tienda. Dice que no se puede gastar el dinero en tonterías. Álvaro frunció el ceño. El presupuesto familiar estaba perfectamente equilibrado. ¿Qué dinero? Si tenemos las cuentas al día. Pero no hay que gastar el dinero en tonterías, dijo Victoria rápidamente.
Daniel, termina la sopa y deja de quejarte por niñedades. Pero antes mamá siempre me compraba. Insistía el niño de 8 años. Y ahora dice que no hay dinero. Daniel, basta de lloriqueos. Le interrumpió bruscamente Victoria. En su voz había algo que Álvaro nunca antes había escuchado. Un verdadero enfado. Casi rabia hacia su propio hijo. Marina miró de reojo a su madre. Pero mamá sí que tiene una barra de labios nueva y carísima. Y una crema para la cara. Y se queja de los gastos familiares. Marina. Reprendió Victoria a su hija. No te metas en lo que compro. Es que es raro, murmuró la niña. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso. Los niños terminaron rápido y se fueron a sus habitaciones. Después de que los niños se marcharan, Álvaro intentó hablar con su esposa. Victoria, ¿qué ocurre? Últimamente estás muy nerviosa. No pasa nada especial. Simplemente estoy cansada del trabajo, un nuevo proyecto me exige mucho esfuerzo. ¿Por qué no te coges unas pequeñas vacaciones? Podríamos irnos de viaje en familia, los niños llevan tiempo pidiendo ir a la playa. No puedo cogerme vacaciones ahora. El proyecto está en su fase más activa, los clientes exigen atención constante. Encendió la televisión y se quedó mirando la pantalla, sin ganas de continuar la conversación. En la pantalla había algún programa de entretenimiento, pero Álvaro se dio cuenta de que su mujer no miraba la pantalla, sino que miraba de vez en cuando su teléfono. A la mañana siguiente, Victoria se fue al trabajo antes de lo habitual, a las 7:30 en lugar de las 9. Dijo que tenía que prepararse para una reunión importante. Álvaro se quedó en casa con los niños, ya que estaba de baja. Llevó a Marina al colegio, jugó a los soldaditos con Daniel, les ayudó con los deberes. A la hora de comer llegó la vecina, la tía Nina, una anciana jubilada que conocía todas las noticias del barrio antes que los propios protagonistas. Álvaro, ¿cómo estás? He oído que has participado en un tiroteo de verdad. No ha sido un tiroteo, tía Nina. Simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Lo importante es que has sobrevivido y has vuelto a casa. ¿Y tú, Victoria, se ha apuntado a un gimnasio o algo así? La he visto con un gran bolso deportivo. Álvaro se sorprendió. Victoria nunca había ido a gimnasios, prefería el yoga en casa con vídeos. Probablemente para el nuevo proyecto. Ahora trabaja con gimnasios, estudia las particularidades del negocio. Puede ser. Aunque tenía un aspecto especial. Estaba radiante, parecía 5 años más joven. La tía Nina se fue a los 30 minutos, pero sus palabras se quedaron grabadas en su mente. Radiante. Así se habla de las mujeres enamoradas. Por la noche, Victoria volvió a las 10:30. Perdón, cariño. El cliente pidió correcciones urgentes en la campaña publicitaria, tuve que quedarme más tiempo. Durante la cena tardía, volvió a estar distraída. No oyó 2 veces las preguntas de los niños, una vez se olvidó de añadir sal a la ensalada. Mamá, pareces un zombi, comentó directamente Marina. No soy un zombi, simplemente estoy muy cansada. Hay una gran diferencia. Entonces, ¿por qué te ríes todo el rato para ti misma? Victoria estaba sonriendo. No a ellos, sino a sí misma. Como si recordara algo muy agradable. Simplemente estoy de buen humor por el éxito del trabajo. ¿Del trabajo? Preguntó la hija con incredulidad. Claro, del trabajo. Por la noche. Álvaro se despertó por la vibración del teléfono. Victoria cogió rápidamente el teléfono y salió al pasillo. Hablaba en voz baja, pero él pudo oír algunas palabras. No ahora, hablaremos mañana, sí, yo también. La conversación duró unos 4 minutos. Cuando su mujer volvió a la cama, Álvaro le preguntó. ¿Quién llamaba a la 1:30 de la madrugada? Un cliente de lejos. Tienen otra zona horaria, es su jornada laboral. Volví a dormirme. ¿Y qué significaba yo también? ¿Qué? Dijiste yo también al final de la conversación. No me acuerdo. Algo respondí medio dormida. ¿Qué cliente llama a las 12:30 de la noche y en qué contexto digo yo también? A la mañana siguiente, Álvaro tenía que bajar al garaje, quería revisar el coche antes de ir a trabajar. La pierna le dolía menos, ya podía sentarse al volante con cuidado. La vida empezaba a volver a su cauce. Pero por la tarde,
Daniel volvió a quejarse. Papá, mamá gritó que la molestaba mientras trabajaba en casa. Y solo quería enseñarle mi nuevo dibujo. ¿Qué dibujo es? Dibujé a nuestra familia. Los cuatro, en una mesa de fiesta. ¿Y dónde está el dibujo ahora? Mamá dijo que lo guardara en su habitación. En la habitación de los niños, Álvaro examinó con atención el dibujo de su hijo de 8 años. 4 figuras alrededor de una mesa festiva, papá, mamá, Marina y él mismo, Daniel. Pero la figura de mamá estaba separada de las demás, como si estuviera sentada en otra mesa. Y su rostro no miraba a la familia, sino hacia un lado. Dani, ¿por qué mamá está separada de nosotros? No lo sé. La mano dibujó así sola. Los dibujos infantiles a menudo reflejan lo que los adultos prefieren no ver. Al día siguiente, Álvaro tenía que ir a la clínica para un cambio de vendaje. Victoria se ofreció a llevarlo. Vamos juntos, yo también tengo que ir por allí, tengo una cita con un cliente. En el camino, estaba inusualmente habladora, contaba historias divertidas de la infancia de los niños, compartía sus planes para el fin de semana. Álvaro no recordaba cuando la había visto tan animada por última vez. En la clínica, ella lo dejó y se fue diciendo: Nos vemos dentro de una hora en la entrada principal. Al salir del edificio, Álvaro metió la mano en el bolsillo del impermeable de ella, que había cogido por si acaso hacía frío. Sus dedos tocaron una pequeña tarjeta de cartón. Una tarjeta de visita del gimnasio Atlantis. Al dorso, con letra masculina, había un número de móvil y una firma: Rubén, entrenador personal. Siempre dispuesto a ayudar. Álvaro estuvo mucho rato en las escaleras de la clínica, mirando la tarjeta e intentando encontrar una explicación inocente. Quizás le dieron la tarjeta en una reunión de negocios. Quizás era una simple necesidad laboral. Pero, ¿por qué estaba en el bolsillo del impermeable y no en su maletín? ¿Y por qué tenía el número personal del entrenador con la nota siempre dispuesto a ayudar? Victoria llegó exactamente una hora después, como había prometido. ¿Qué tal? ¿Qué te ha dicho el médico? Todo está cicatrizando bien. Pronto podré volver al trabajo completamente. Estupendo. Parecía sinceramente contenta. Y he firmado otro contrato. Ahora promocionaremos no solo los clubes principales, sino también nuevas áreas: entrenamiento personal, programas grupales. Entrenamiento personal. Álvaro apretó con más fuerza la tarjeta en el bolsillo. ¿Y cómo fue la reunión con el cliente? Muy productiva. La dirección está satisfecha con nuestras propuestas. De camino a casa, Victoria volvió a estar alegre y habladora. Pero Álvaro ya no escuchaba su parloteo, en su cabeza se estaba elaborando un plan de comprobación. 15 años de matrimonio podían estar a punto de sufrir su primera grieta seria. La tarjeta le ardía en el bolsillo durante 3 días. Álvaro andaba por casa, miraba a su mujer y no se atrevía a tener una conversación directa. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si realmente eran solo asuntos de trabajo? El miércoles por la mañana llamó a su colega Miguel Petrov, un experimentado agente de policía en quien confiaba como a un hermano. Miguel, ¿podrías hacerme un favor personal? Solo entre amigos. Claro. ¿Qué pasa? Pasa por el gimnasio Atlantis de la calle Mayor. Mira a ver si ves a mi Victoria. Dice que va allí por las tardes. Una larga pausa. Álvaro, ¿tienes problemas en casa? No lo sé todavía. Quizás es paranoia después de la herida. Solo compruébalo, ¿vale? Entendido. ¿Cuándo es mejor ir? Esta tarde, hacia las 7. Ella dijo que el entrenamiento dura hasta las 9. Lo haré. Pero, ¿estás preparado para escuchar cualquier resultado? Sí. Pero no lo estaba. Por la noche, Petrov llamó. Álvaro, mejor siéntate en algún sitio. Dime directamente. He visto a tu mujer. Salía del club con un tío, un macarra. Alto, musculoso, 28 años como mucho. Reían, hablaban muy juntitos. Él la cogió del brazo, y ella no se apartó. Luego se subieron a su coche y se fueron hacia el centro. Hace una hora pasé por la cafetería Molino, y su coche estaba en el aparcamiento. Álvaro cerró los ojos. La cafetería Molino. Gracias, Miguel. Álvaro, si necesitas algo. Ahora no. Pero podrías buscar información sobre Rubén, el de Atlanta.
El entrenador personal. Sin problema. Mañana por la noche tendré un dossier completo. Gracias. Colgó el teléfono y se sentó en la cocina, mirando por la ventana a la ciudad nocturna. En su cabeza se iba formando una imagen desagradable. Un gimnasio. El joven entrenador, Rubén. Sus continuas tardanzas en el trabajo. El pintalabios y esas extrañas conversaciones telefónicas a altas horas de la noche. Su mujer le estaba engañando con un macarra que podría ser su hermano pequeño. Por la noche, Victoria volvió a las 11:30. Perdona, cariño, se me alargó el entrenamiento. Rubén dice que tengo unos resultados excelentes, pero que necesito entrenar más para consolidarlos. Ya. Ella esperaba preguntas, pero él callaba. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. ¿Querías preguntarme algo? No. Todo normal. Pero nada era normal. Al día siguiente, Álvaro llamó al Club Atlanta y se presentó como un posible cliente. Dígame, ¿a qué hora tienen las clases grupales de mujeres? Por las mañanas, de 10 a 12, los lunes, miércoles y viernes. Las clases grupales por la tarde son solo para hombres, de 7 a 9. ¿Y las clases personales? Con cita previa con el entrenador. Son mucho más caras que las grupales. ¿Podría saber cuánto cuestan las clases personales? De 3.000 a 5.000 euros por sesión, dependiendo del entrenador y del programa. Álvaro colgó. O sea, que no había clases grupales de mujeres por la tarde. Victoria entrenaba con Rubén en privado. Y pagaba un dineral por ello, ahora se entendía de dónde salía tanto ahorro en cosas para los niños. Por la tarde, Petrov envió un SMS. Rubén Gómez, 28 años. Casado con Marina, 26 años, trabaja de gerente en un banco. Viven en un piso de 2 habitaciones. Lleva 2 años trabajando en Atlanta, especializado en público femenino. Su reputación es ambigua, sus compañeros hablan de sus relaciones con las clientas. Especializado en público femenino. Relaciones con las clientas. Todo encajaba. El viernes, Álvaro decidió acabar con la incertidumbre. A las 7 de la tarde llamó a su mujer. Vic, ¿dónde estás ahora? En el entrenamiento, como siempre. Acabaré a las 11:30. Bien. Nos vemos en casa. Álvaro dejó el teléfono lentamente. Victoria le estaba mintiendo a la cara desde hacía varias semanas. Con calma, con seguridad, mirándole directamente a los ojos. No fue a casa, sino al gimnasio Atlanta, donde trabajaba Rubén. El gimnasio le recibió con un vestíbulo vacío, a las 7:30 las clases ya estaban terminando y los clientes se marchaban. La recepcionista estaba aburrida, mirando el teléfono. Álvaro subió al segundo piso, donde estaban las salas VIP para entrenamiento personal. Al fondo del pasillo, había luz y se oían voces. Una masculina y una femenina. Encendió la grabadora del teléfono y se acercó cautelosamente a la puerta de la sala número 7. Tu marido es un auténtico idiota, dijo una voz masculina desconocida con una sonrisa complaciente. Ni se imagina que. ¿Cree que realmente vienes al gimnasio a hacer pesas? La risa de Victoria. Álvaro no entiende nada de psicología femenina. Lleva 15 años conmigo y no se ha dado cuenta de que todo me aburre. Y aquí, contigo, disfruto mucho más que con sus aburridas conversaciones sobre el trabajo. Claro. Con 40 años, estás más ardiente y tienes más experiencia que cualquier tonta de 20 años. Tengo 38. Bueno, 38. De todas formas, sabes lo que quieres de la vida. Y no te da vergüenza conseguirlo. Álvaro activó la grabación de video en su teléfono y abrió la puerta de golpe. En la camilla plegable de masaje, en un rincón del salón VIP, yacía su esposa con un hombre desconocido. Un tipo musculoso, con tatuajes en hombros y pecho, cara de suficiencia y mirada descarada. Hola, querida, dijo Álvaro con calma, sin dejar de grabar. ¿Qué tal el entrenamiento de fitness? Victoria gritó y agarró una toalla, intentando cubrirse. Rubén saltó de la camilla y fue hacia sus cosas en la esquina. Quédate donde estás, héroe amante, dijo Álvaro con frialdad. Oiga, señor, yo no sabía que estaba casada. Lo sabías perfectamente. Y sabías que tiene 2 hijos. Álvaro se acercó lentamente al amante de su mujer.
20 años de servicio y entrenamiento en unidades especiales no habían sido en vano. El primer golpe impactó con precisión en el plexo solar. Rubén se dobló por la mitad, jadeando y con un sonido gutural. El segundo, en la cara. Álvaro, para. Gritó Victoria. Lo vas a matar. No lo mataré, dijo Álvaro con absoluta serenidad, propinándole una patada en las costillas. Solo le explicaré las bases de la educación. Rubén cayó de rodillas. Me has llamado idiota, continuó Álvaro, agarrando al musculoso por el pelo y obligándolo a levantar la cabeza. Y yo llevo 20 años sirviendo en los órganos de seguridad del Estado. ¿Entiendes lo que eso significa? Un golpe en la zona de los riñones. Rubén aulló de dolor. Significa que se encontrara a la gente, estudiar sus vidas y hacer que se arrepientan sinceramente de sus actos. Otro golpe preciso en las costillas. Otro en el estómago. Álvaro, para inmediatamente. Victoria recogió del suelo su ropa deportiva. Voy a llamar a la policía. Te estás comportando de forma inadecuada. Álvaro lo soltó y se volvió tranquilamente hacia su esposa. Llama. Aquí tienes las pruebas. Mostró la pantalla del teléfono con el video grabado. Enviaré una copia a todos tus clientes y socios comerciales. Que sepan qué clase de servicios pueden esperar de tu agencia. Rubén se levantó como pudo, recogió la ropa esparcida y se arrastró hacia la salida. No te escaparás, héroe, le dijo a Álvaro. Ya sé dónde vives, cómo se llama tu mujer y dónde trabaja. Marina, ¿verdad? Marina Gómez, gerente. El entrenador se quedó paralizado en la puerta, agarrado al marco. Sí, estoy al tanto de tu esposa oficial. Me pregunto cómo reaccionará al video de tus logros deportivos. No haga eso, tiene el corazón débil. Entonces, vete y no vuelvas a aparecer a menos de 1 kilómetro de mi familia. Rubén salió corriendo del gimnasio, sin siquiera vestirse completamente. Victoria se apoyó en la pared, poniéndose la camiseta deportiva, y miró a su marido con los ojos desorbitados por el shock. Ahora nos vamos a casa, dijo Álvaro con calma. Y tú vas a hacer las maletas. Esta casa también es mía. Lo era. Ahora eres una huésped no deseada. ¿Y los niños? No puedes privarme de mis hijos. Los niños se quedarán conmigo. Después de lo que he grabado en video, el juez tomará la decisión correcta. No tienes derecho. La ley está de mi parte. Victoria calló, comprendiendo la inutilidad de la situación. 15 años, Victoria. 15 años de matrimonio honesto que has cambiado por un romance con un entrenador joven. No tenía pensado que fuera a pasar, fue algo que sucedió. Nada sucede por casualidad. La infidelidad siempre es una decisión consciente. Cada día, cada encuentro, cada mentira a los niños y a mí. Álvaro cogió el teléfono y se dirigió a la salida del gimnasio. Vamos a casa. 1 hora para recoger lo más necesario. Deja las llaves de la casa en la encimera de la cocina. Y nunca más vuelvas a cruzar el umbral de mi casa sin mi permiso. 2 meses después del escándalo, la vida empezó a encauzarse de nuevo. Álvaro presentó la solicitud de divorcio. El proceso fue rápido y sin complicaciones. Marina se negó categóricamente a reunirse con su madre. Papá, no quiero verla. Traicionó a toda nuestra familia. Daniel al principio sentía nostalgia y preguntaba cuándo volvería mamá a casa. Pero poco a poco se acostumbró a la nueva rutina y dejó de mencionarla. Victoria intentaba llamar a los niños, pero Marina colgaba las llamadas y Álvaro no le daba el teléfono a su hijo menor. Papá, ¿por qué nos abandonó mamá? Preguntó Daniel un día. Mamá no nos abandonó. Tomó una decisión equivocada y ahora está cosechando las consecuencias. ¿Y la perdonaremos algún día? No lo sé, hijo. Algunos actos son muy difíciles de perdonar. Elena López apareció en sus vidas 3 meses después del divorcio. Psicóloga y compañera de trabajo de Álvaro, ayudó a los niños a superar las consecuencias psicológicas de la separación de sus padres. Tenía 35 años, su marido había fallecido en un accidente de tráfico 3 años antes. Su hijo Hugo, de 10 años, estudiaba en el mismo colegio que Daniel. ¿Elena López se volverá a casar? Preguntó directamente Marina en una de las sesiones familiares. No lo sé. Si encuentro a una persona digna que ame no solo a mí, sino también a mi hijo.
Álvaro notó cómo ella lo miró al pronunciar esas palabras. La relación se desarrolló lenta y cautelosamente. Elena comprendía que hacía falta tiempo para sanar las heridas. Álvaro apreciaba su paciencia y sabiduría. Ella no se parece a mamá, dijo Marina después de una de las cenas familiares. Tiene los ojos sinceros. ¿Cómo lo sabes? Los ojos de mamá se volvieron nerviosos y falsos cuando salía con ese entrenador. Los de Elena López son directos y abiertos. Daniel y Hugo enseguida se hicieron amigos. Los chicos eran casi de la misma edad y compartían intereses, fútbol, videojuegos y películas de aventuras. Papá, ¿puede ser Hugo mi hermano? Preguntó el hijo menor. Es posible, hijo. Pero para eso hace falta tiempo. Y yo quiero tener un hermano. Con Marina no es muy divertido jugar, es una niña. Mientras tanto, la vida de Victoria cambió drásticamente para peor. La agencia Vector Publicidad perdió más de la mitad de sus clientes. En los círculos empresariales de la ciudad todos conocían el escándalo. Algún antiguo socio incluso le envió un mensaje anónimo: ¿estos son sus nuevos métodos para atraer clientes? Los clientes restantes se mostraban desconfiados y dudaban en renovar los contratos. Tenía que aceptar encargos pequeños, diseño de folletos para peluquerías, creación de páginas web para profesionales autónomos. El dinero se agotaba rápidamente. Solo podía soñar con su antiguo nivel de vida. Sus amigas desaparecieron una tras otra. Algunas la criticaban abiertamente, otras simplemente dejaron de contestar a sus llamadas. Incluso Silvia, una amiga de muchos años, al verla, se dio la vuelta y cruzó la calle. En el juicio, Victoria solo obtuvo un tercio de los bienes gananciales y tuvo que pagar una pensión alimenticia. Marina pidió al juez que se quedara con su padre. Mamá traicionó a toda nuestra familia, dijo la niña al juez. No quiero vivir con una persona en quien no se puede confiar. Daniel también se quedó con su padre. En el pasillo del juzgado, Victoria intentó hablar con los niños. Marina, Daniel, mamá os echa mucho de menos. No somos tus hijos, dijo Marina bruscamente. Tenemos a papá, y eso es suficiente. Daniel callaba, escondiéndose detrás de su hermana. Mamá se equivocó, mamá quiere arreglarlo todo. Algunos errores son irreparables, respondió la hija con palabras que claramente había oído de los adultos. Rubén Gómez desapareció de la vista pública inmediatamente después de aquella noche escandalosa. Lo despidieron del gimnasio al día siguiente, la dirección no quería problemas con su reputación. Su esposa Marina solicitó el divorcio al enterarse de la infidelidad de su marido. El piso, el coche y todos los ahorros fueron para ella. Rubén se quedó prácticamente sin nada. Encontrar trabajo resultó difícil, su reputación de mantenido se extendió rápidamente en los círculos deportivos. Consiguió un puesto de cargador en un almacén de verduras, el único lugar donde aceptaron a alguien sin referencias. Su antigua arrogancia había desaparecido. A veces, Victoria lo veía en la parada del autobús, apagado, cansado, con ropa de trabajo sucia. Él se daba la vuelta con cuidado cuando la veía. 6 meses después, Álvaro obtuvo el rango de teniente coronel y un ascenso al cuartel general del servicio. Su salario casi se duplicó y surgieron buenas perspectivas de carrera. Él y sus hijos se mudaron a un amplio piso de 3 habitaciones en el centro de la ciudad. A Marina le resultaba más cómodo ir al colegio y Daniel se apuntó a un curso de karate. «Papá, ¿ahora somos ricos?», preguntó el hijo menor, mirando su nueva habitación. «Somos gente acomodada, hijo. Pero la verdadera riqueza es la honestidad y la fidelidad a la familia». Marina se había convertido en una auténtica ama de casa. Preparaba los desayunos, cuidaba de su hermano pequeño y planificaba las compras. Parecía más seria que muchas mujeres adultas. «Marina, te has hecho mayor demasiado pronto», le dijo a Álvaro un día. «No pasa nada, papá. Ahora sé exactamente qué tipo de hombre quiero, honesto y fiable, como tú». En septiembre, justo un año después del divorcio, Victoria se decidió a ir al colegio donde estudiaba Daniel. Quería ver a su hijo, hablar con él, intentar explicarle lo sucedido. A la entrada del colegio la recibió Marina. La niña había crecido, estaba más guapa, pero su mirada era dura y adulta. «Mamá, no tienes nada que hacer aquí. Marina, os echo mucho de menos. Quiero ver a Daniel». «¿Para qué? Tú elegiste a ese macarra en lugar de nosotros». «Hija, mamá se equivocó.
¿Se equivocó? Marina dio un paso adelante y en su voz resonó una frialdad que no correspondía a su edad. Daniel lloraba todas las noches durante 6 meses, preguntando por qué mamá no nos quería. ¿Y qué se supone que debía responderle yo? Victoria se quedó callada, sintiendo un nudo en la garganta. Lo recuerdo todo, continuó su hija. Cómo mentías sobre tus entrenamientos. Cómo nos gritabas cuando interrumpíamos tus citas con tu amante. Cómo lo elegiste a él antes que a tu familia cada maldito día. Tras la valla del colegio aparecieron unas figuras conocidas. Álvaro se acercaba a la salida, llevando a Daniel de la mano. Junto a ellos iba una mujer con un niño de la misma edad. Elena y su hijo Hugo. Parecían una familia de verdad. Daniel le contaba algo divertido a Hugo, Álvaro sonreía, y Elena escuchaba a los niños con una cálida atención maternal. Su exmarido tenía una nueva vida, un nuevo amor. Sus hijos, una nueva madre que no les había traicionado. Y ella no tenía nada, solo un piso vacío y el recuerdo de su propia estupidez. No vuelvas a venir aquí, dijo Marina en voz baja. Daniel está empezando a olvidarlo y ya no llora. ¿Para qué volver a perturbarlo? Victoria observaba cómo su antigua familia se alejaba por la calle. Daniel se giró y le hizo un gesto con la mano, pero no a ella, sino al conserje que estaba allí. Su hijo pequeño ni siquiera se había dado cuenta de que su madre estaba a la puerta del colegio. Victoria se sentó en un banco cercano y lo comprendió del todo. Algunos errores son realmente irreparables. Algunas pérdidas son imposibles de recuperar. Y algunas traiciones nunca se perdonan. Especialmente por los propios hijos. 3 años después. Álvaro estaba junto a la ventana de su nuevo despacho, el de un teniente coronel del Servicio de Seguridad Económica, mirando la ciudad primaveral. Sobre la mesa tenía los documentos de una gran operación para detener una pirámide financiera internacional. La vida le iba bien en todos los aspectos. Marina se preparaba para entrar en la Facultad de Derecho. Quiero defender a la gente honesta de los estafadores, como papá. Daniel había crecido, se había fortalecido y se había convertido en campeón de karate infantil de la ciudad. Él y Hugo eran inseparables, auténticos hermanos. Elena se había convertido oficialmente en su esposa 1 año y medio antes. Una boda discreta, con amigos y compañeros de trabajo. Los niños estaban encantados, por fin tenían una familia completa. Papá. ¿Eres feliz? Preguntó Marina la víspera de la boda. Sí, hija. Realmente feliz. ¿Y no te arrepientes de mamá? No. Solo me arrepiento de los 15 años de mi vida que perdí con ella. Victoria no había logrado recuperar su negocio. La agencia cerró 2 años después del divorcio. Las últimas noticias decían que trabajaba como comercial en una tienda de muebles. No hubo más intentos de restablecer la relación con sus hijos. Marina y Daniel habían crecido sin madre y no necesitaban su presencia. Rubén Gómez se había vuelto a casar, con una mujer divorciada con 2 hijos. Trabajaba como reparador de material deportivo. El antiguo brillo y la arrogancia habían desaparecido para siempre. Papá, ¿qué pasa si nos encontramos con mamá por la calle por casualidad? Preguntó Daniel un día. La saludamos amablemente y seguimos nuestro camino. ¿Y si quiere hablar? Le decimos que tenemos prisa. ¿Y si llora? Álvaro se quedó pensativo. Su hijo nunca había visto a Victoria llorar. Algunas lágrimas son solo lástima por uno mismo. El frío cálculo había resultado impecable. Un hombre capaz de traicionar a su familia por placeres dudosos no merece una segunda oportunidad. La honestidad, la lealtad y el respeto mutuo son la base de la verdadera felicidad. Álvaro cogió del escritorio una fotografía de su nueva familia, Elena, Marina, Daniel y Hugo, en una excursión del año pasado. Todos sonreían con sinceridad y naturalidad. Ninguno de ellos fingía felicidad. Eran realmente felices.